Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron, ¿sobre qué? Sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros. Mire qué hermoso es esto. Dijo el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. ¿Y qué? Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hasta ahí vamos a dejar la escritura. Le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. Y le voy a pedir que, si usted gusta, anotar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama pies firmes. Y voy a retomar esta escritura donde nos habla aquí en el verso número 10, que dice el profeta Ezequiel, cuando ya asimiló la voluntad de Dios y profetizó obedeciendo la voluntad de Dios, que él miró que sucedió algo. Porque lo que miraba solamente el profeta era solamente un montón de huesos secos, dice el contexto, y secos en gran manera. No era solamente algo que estaba seco, sino algo que estaba demasiado o exageradamente seco, casi al punto de pulverizarse. Porque ese es el proceso que siguen nuestros cuerpos y también nuestros huesos. Al cabo de mucho tiempo, polvo eres, dice la palabra, y al polvo volverás. De manera que el profeta decide obedecer la voluntad de Dios, y en el verso 10 observe lo que dice. Una vez que él decide obedecer como siervo de Dios y con la voluntad de Dios por delante, sucedió esto que dice el verso número 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. ¿Y cómo vivieron? De pie. Dice aquí, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mire, esta fue una profecía que se le dio exclusivamente para el pueblo de Israel en ese momento, pero también tiene una aplicación espiritual para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente nosotros estábamos también secos en gran manera, y como un montón de huesos inservibles acumulados estábamos en nuestra vida. Pero un día el Señor, porque alguien nos profetizó,
Y usted dirá, a mí nadie me profetizó. Mire, profetizar quiere decir hablar de parte de otro. Y cuando a usted, yo digo que alguien le profetizó, es porque alguien le habló de parte de Dios. Porque si alguien le hubiera hablado y no viniera de parte de Dios, usted ni cree ni acepta. Pero como venía de parte de Dios, dice la palabra que entró espíritu también en nosotros y comenzamos a vivir una vida nueva. Pero también algo bien interesante y bien hermoso, que ahora sí ya no vivíamos postrados ante el pecado o encorvados por causa del error del pecado, sino que ahora teníamos la oportunidad de estar firmes delante de nuestro Dios sobre nuestros pies. Porque la intención de Dios es que usted y yo siempre estemos firmes. Por eso dice el Salmo 24, entrad, alzado puertas eternas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Él es el Rey de Gloria. ¿Por qué dice alzad vuestras cabezas? Porque el deseo de Dios es que usted y yo tengamos dignidad. De antes haber tenido una vida difícil, tal vez sucia o tal vez muy sufriente y dolorosa, ahora a la clase de vida que tenemos por su misericordia y por su Espíritu Santo es totalmente diferente. Pero este texto y esta porción que acabamos de leer a mí me enseña dos cosas. Una de ellas muy importante es que aún y a pesar de ser escogidos de Dios y por Dios, aún en sus manos algo nos puede suceder, porque el pueblo de Israel siempre fue el pueblo escogido y siempre fue el pueblo amado. Y aún así cayó en un estado, como dice aquí la visión del profeta, de huesos secos, en gran manera, inservibles y sin vida alguna. Así es de que aún en las manos de Dios, aún en la elección de Dios, no estamos exentos a que algo nos pueda suceder, el enemigo, un descuido nuestro o tal vez un dolor o una tragedia nos pueda hacer regresar y aún en las manos del Señor, siendo escogidos del Señor, podamos ir rumbo y de nuevo a esa sequedad espiritual. Aun cuando el Señor dijo, y yo derramaré aguas sobre el sequedal. Porque hay algo que yo quisiera señalarles, solamente déjeme confirmar que la cita sea correcta, pero en el libro de Job hay una escritura que ahorita se la voy a confirmar, creo que es Job 7 o es 14, déjeme confirmar si es el 7 o es el 14, a veces lo invierto, es 14:7. Job 14:7, por favor. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él, ¿qué? Esperanza. ¿Por qué? Porque aún va a retoñar y sus renuevos no faltarán. La palabra del Señor dice de usted y de mí como iglesia del Señor que somos plantío del Señor. En una ocasión, el Señor sanó a un hombre que estaba ciego y cuando recobra la visión, no la recobra totalmente porque alguien dijera, es que se hizo un milagro a medias. No, Dios tenía un propósito en eso. Y cuando el hombre comienza a recuperar la vista, le pregunta el Señor, ¿qué ves? Veo a un montón de hombres como si fueran árboles. El que medio ve, alcanza a ver que los seres humanos tienen una raíz, tienen una vida, pero que también está en riesgo de secarse o de ser cortada. El Señor dijo, ya la raíz, ya la hecha está puesta a la raíz de los árboles. O sea, diciendo el Señor, si alguno no quiere entender, si alguno no quiere obedecer, tiene a alguien que lo va a cortar y le va a hacer mucho daño.
Pero si alguien decide creer, obedecer, se salvará de esa hacha. Pero en esta escritura de Job, dice el Señor por medio de Job, este concepto: aunque el árbol sea cortado, de todas formas, con Cristo hay esperanza. Si a usted y a mí nos está yendo muy mal, no importa, de allí nos va a levantar el Señor. Al pueblo de Israel le estaba yendo igual, estaba seco en gran extremo, estaba seco en gran manera sus huesos y no había nada de vida en ellos. Pero dice el Señor que mandó a alguien que le profetizara a uno de sus hijos con palabra, con mandato de Dios, con poder de Dios en la palabra, y entonces le dijo: predícale, háblale, profetízale al espíritu. ¿A qué espíritu? El que necesitaban los muertos, los huesos secos. Al Espíritu que todos necesitamos, al Espíritu Santo. Y dice el Señor: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más mi Padre no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Si alguno tiene problemas, si alguno tiene pruebas, si alguno tiene tentaciones, lo más que necesitamos hacer es pedir que el Espíritu Santo venga a fortalecernos, a guiarnos, porque Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a sacar adelante porque lo vamos a necesitar. Sin Él, el enemigo hace con nosotros lo que se le antoje. Con Él, el enemigo no le queda más que huir, porque le voy a decir un secreto. La misión del enemigo no es solo verlo llorar a usted. No es solo verme llorar a mí, ni desesperado a usted, ni desesperado a mí. No, esa no es la misión del enemigo. El enemigo lo que desea es destruirnos. Nos odia, nos aborrece. ¿Pero qué cree? Dios no se lo ha permitido. Pero en cumplimiento de la palabra dice, y la escritura claramente, muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Volverá el Señor a permitirnos, aunque estemos en una situación difícil actualmente, a andar de pie, a ponernos de pie. Como dice el verso número 10 de Ezequiel 37, que dice que una vez que profetizó y les habló, les permitió que anduvieran de pie. Y ve ahora lo que dice de nuevo aquí en Job 14:8 ahora. Es la continuación de lo que estábamos leyendo. Job 14:8. Mire, si nuestras raíces cristianas se envejecieren en la tierra, aquí, porque las decepciones, las enfermedades y aparentemente los descuidos de Dios, del pastor, de la iglesia, nos hicieron envejecer nuestras raíces cristianas aquí en la tierra, y nuestro tronco fuere muerto en el polvo, vea lo que dice el verso 9. Al percibir el agua, ¿qué va a suceder? Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Este es nuestro Dios. Usted puede tener un enemigo ventajoso, maldoso y tal vez con cierto poder, pero su Señor es amoroso, cuidadoso y todopoderoso. No tiene por qué desanimarse ni por qué sentirse mal. No está abandonado, no está desesperado. Solamente son procesos que tenemos que atravesar aquí en la tierra, porque en algún momento nos sucederá. Nuestras raíces cristianas comenzarán a envejecer. Comenzaremos a ser consumidos por el polvo, por los afanes de esta tierra, por los ataques de este mundo, y entonces creeremos que ya no hay solución. Déjeme decirle, sí hay solución, porque tenemos al Dios de restauración. Aunque algo se le echare a perder en sus manos, como en la profecía y la visión del alfarero de Jeremías, que lo llevó el Señor a la casa del alfarero y una vasija se le echó a perder en sus manos. Eso es lo importante, estaba en sus manos. ¿Y qué hizo el alfarero? Pues con esa misma materia prima volvió a hacer una nueva vasija. ¿Y qué dice el Señor de usted y de mí?
el Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas, incluidas sus vidas espirituales, incluidas sus vidas familiares, incluidas sus vidas personales. Dios hace nuevas todas, y todas son todas. Él hace nuevas todas las cosas. No hay por qué desesperarnos. No hay por qué desanimarnos ni por qué alejarnos, porque ciertamente quien se aleja de Dios padecerá muy terrible persecución de parte del enemigo. Si estando en las manos de Dios algo puede afectarnos, el deseo de hacernos daño de Él, imagínense estando lejos de las manos de nuestro Señor y de su cuidado. Pero hay algo importante que yo también le quiero mostrar en la palabra. Ahora vamos a 2 Corintios 4:9, por favor. Ayúdeme a buscar 2 Corintios 4:9. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí. Esto es de la iglesia de Jesucristo, que es usted y yo. Y dice que estamos perseguidos. El enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos persigue, nos acecha, nos pone trampas y parece que a veces nos gana, pero no nos puede ganar, porque dice la palabra, somos perseguidos, pero no estamos desamparados. ¿Y qué dice? Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Hermano, ciertamente no lo voy a negar, hay situaciones en nuestra vida que nos ponen a veces muy mal. Anímicamente, espiritualmente, económicamente, cuestiones de salud que parece que nos derribaron y que estamos caídos. Pero la palabra del Señor dice, sí, caíste, pero no estás destruido, te voy a volver a levantar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho con todos sus siervos y sus siervas en la Biblia. El tema es que cuando a nosotros nos corresponde atravesar por esa situación, andar por el valle de sombra de muerte, ya no se mira igual el panorama que con el del vecino o con el del hombre o la mujer de la Biblia, sino que ahora, como lo estamos experimentando nosotros, ya nuestra visión, nuestra panorámica es diferente, pero para eso es la palabra de Dios, para animarnos, para motivarnos, porque eso dice la Escritura que es para enseñarnos, para exhortarnos y para instruirnos. De manera que el Señor nos aconseja en medio de su palabra, cuando te vengan los momentos difíciles, sí, va a parecer que estás caído, pero no estás destruido. Solo te caíste, pero 7 veces cae el justo, pero de todas ellas, dice la palabra, se levantará. Con la ayuda de Dios, por supuesto, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Y eso es lo importante, conocer y entender que no estamos desamparados. Lo dice aquí claramente la palabra. Dios no nos ha abandonado, solo a veces son procesos que tenemos que atravesar. Pero ¿cómo duelen? No, si duelen. Claro que duelen. ¿Usted cree que a Jesús no le dolió las cruces, la cruz que atravesó, los clavos en sus manos, los latigazos que le dieron? Por supuesto, fue molido, dice la palabra, por nuestros pecados. Pero finalmente dice que venció, y por cuanto venció, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, más que el cáncer, más que la leucemia, más que la diabetes o hipertensión y como se llame, cualquier enfermedad maligna que el diablo quiere utilizar para desanimarnos y para desviarnos del camino. No hay enfermedad que pueda desviarnos del camino, porque el Señor dice que Él sanó nuestras enfermedades. Por su llaga hemos sido nosotros curados. Él ya ve la enfermedad que padecemos como algo milagroso, solucionado y curado, porque la palabra está en pasado. Eso es algo divino. Dios ya lo ve hecho porque Él tiene fe. Él es el autor y consumador de la fe. El tema somos nosotros. Que cuando nos toque atravesar ese momento difícil y digamos, no, Señor, aquí conmigo sí, no, con el del enfrente sí pudiste y con el de la izquierda también, pero conmigo no veo nada, Señor. No se desespere. Uno de los frutos del Espíritu se llama paciencia.
Y dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó. El enemigo sabe que nuestra debilidad es paciencia y nos quiere desesperar para juzgar a Dios, para desanimarnos y para hacernos retirar de los caminos del Señor, pero no se lo vamos a conceder, porque aunque estuviéramos derribados, no nos ha destruido. Al apóstol Pablo un día lo derribó el enemigo, lo apedrearon y dice que lo dejaron como muerto. Pero como Dios tenía planes con su siervo Pablo, lo levantó. Tal vez lo mataron, yo no sé, tal vez sí. La Biblia no lo afirma, no lo asegura, pero dice que lo dejaron como muerto. Imagínense que Dios en su poder y en su autoridad dijo, nadie me lo mata. No hay poder en la tierra que lo pueda hacer cambiar de lo que yo ya determiné. Y entonces dijo, se me levanta y lo volvió a poner sobre sus pies. Porque eso es lo que dijo el Señor que hizo con el pueblo de Israel. Les profetizó la palabra de poder y dice, háblale al Espíritu y diles que van a vivir. Y eso fue lo que hizo con el apóstol Pablo. Ahora, eso también hizo con usted y conmigo. Dice la palabra que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y es por medio de su Espíritu Santo. Pero, mire, le dije que había una de las cosas que teníamos que observar aquí en estos pasajes que leímos. Y es verdad. Tenemos que darnos cuenta que aún estando en la presencia de Dios podemos estar expuestos y no nos vamos a desanimar. Pero otra de las cosas es animarnos porque aunque estuviéramos expuestos, no vamos a estar desamparados. Le pase lo que le pase, tiene que grabarse en su mente y en su corazón, Dios está con usted. Enfermedad, Dios está con usted. Carencia económica, Dios está con usted. Y del norte, del sur, del este y del oeste vendrá su provisión porque Él es el Señor de la provisión. Lo ha hecho en toda la historia bíblica. Hubo grandes hambrunas en la historia humana y cuando más hambre había es cuando el Señor más fe demandaba. En una de esas hambrunas le dijo a Isaac, ¿sabes qué? No te me vas a ir a ningún lugar, pero aquí no hay que comer, Señor, pero yo te voy a dar que comer. Y te voy a pedir que siembres como nadie ha sembrado. Y que te atrevas a hacer lo que nadie ha hecho. Ponte a sembrar. Pero esto me lo pudiera comer y mis hijos también. Pero yo te digo que lo siembres. Pero Señor, yo te digo que lo siembres. Porque la palabra dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando Dios dice algo y la gente obedece, hermano, eso es una bendición. Porque profetas de internet hay muchos. Profetas de Dios hay pocos. Son aquellos o aquellas personas que Dios manda para que nos den una palabra de aliento o de reconveniencia para corregir algo, pero cada vez están escaseando. El día de ayer acabo de observar y de mirar un video, hermano, donde una persona que decía que no quería llamar la atención y que decía que obedecía a Dios, estaba juzgando y criticando a otra persona que también sirve a Dios. Y decía, esto me lo dio Dios. No, hombre, no. Eso no da Dios. Eso lo dio tu deseo de sobresalir, las ganas de ser reconocido. ¿Cómo poder nosotros decir que algo viene de Dios cuando se trata de juzgar y de atacar a nuestro prójimo? Cuando la palabra a mí me manda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Profetas de Facebook hay cantidad. Profetas de Dios cada vez son más pocos, pero sí hay todavía, por la gracia de Dios. Y cuando Dios da una palabra para que nosotros la pongamos por obra y la obedecemos, eso termina en bendición, mi hermano. Eso es una bendición. El profeta le habla al Señor y le dice, profetiza, hijo de hombre. ¿Por qué? Porque apenas empezaba a mirar la gloria de Dios y Dios lo puso en su lugar. Tú eres hijo de hombre, todavía no eres hijo de Dios. Profetiza, hijo de hombre, porque si tú profetizas, si tú me obedeces, si tú me crees, verás que mi palabra se cumple en los que tú vas a hablarles, pero también se va a cumplir en ti y te transformarás en hijo de Dios, en hija de Dios.
Y esto lo miró muy bien José, hermano, el soñador. Toda la gente lo señalaba y decía, es un violador, es un abusador de mujeres. Y Dios decía, es mi siervo, es mi siervo. Toda la gente lo tachaba de cobarde, de ladrón, de ratero, de abusivo con su patrón. Pero Dios decía, es mi siervo fiel, es mi siervo fiel. El infierno acusándolo y Dios defendiéndolo. Porque eso es lo que dice la palabra que Dios hace con nosotros. El enemigo te va a acusar de muchas cosas. Si tú eres inocente, ni te acongojes. Lo mismo le sucedió a Daniel. Él era inocente. Lo arrojaron a la fosa de los leones, Dios cerró la boca de los leones. Y cuando fue el rey, reconociendo su error por haberle hecho caso a los mentirosos, le gritó, Daniel, siervo del Dios Altísimo, tu Dios en el cual tú crees, ¿te pudo librar? Dice, sí, me libró. Yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he creído. Él me libró de esta y me librará de todas las demás, porque soy inocente. Y la palabra del Señor, claman los justos y el Señor oye. Eso es lo importante, que estemos justificados para con Dios. Y dice la palabra, justificados pues para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Si creemos en Jesucristo, obedecemos a Jesucristo, tenemos paz, no hay que ser nosotros culpables de nada, ya nos justificó. Si es solo su voluntad la que nos perdonó. Así le sucedió a David, el rey David. La gente, hasta usted y yo nos enteramos de su adulterio y su reino también se enteró. El profeta llegó y se lo dijo delante de toda la corte real. Llegó el profeta Natán y le da la profecía. Y el rey, pensando que venía una palabra de motivación de Dios, y le contaron esa historia de los corderitos y de los abusivos, que le quitaron la única que tenía cuando ellos tenían muchas. Y entonces le dice el profeta, ese abusivo eres tú. Ay, primero se enojó cuando escuchó la parábola. Dice, ese merece que pague 4 veces, pero también merece la muerte. Le dice el profeta, ese eres tú. Ah, no, tengan misericordia. Cambió la versión inmediatamente. Pero la gente esperaba ver la caída del rey por ese grave error. ¿Y sabe qué? Nunca la vio. Dios lo restauró. Dios lo perdonó. Y dice la palabra en Isaías 1:18, si tus pecados fueren como la grana. Vamos a verlo para que vea que no le estoy mintiendo. Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire qué ejemplos toma el Señor. Si fueren tan negros como la grana es negra. Algo negro comparado con lo blanco, hermano, resalta porque resalta. Es negro y es horrible lo negro. Pero dice el Señor, no importa. Esto no es solamente para cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús. Esto es para que estemos a cuenta todos los días y no tengas nada de que te acuse, porque el acusador dice que te acusa delante de Dios de día y de noche. Y lo que necesitamos es estar a cuentas con Dios. Por eso dice el Señor, vengan luego. Rápido, dice, eso es luego. Venid rápido y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren horribles, pero se quieren poner a cuentas conmigo, yo hago nuevas todas las cosas. Yo cambio su lamento en baile, cambio su juicio en perdón. Y entonces, hermano, Dios nos perdona. Pero el enemigo quiere esperar uno de esos momentos para acusarnos y que se nos sentencie como culpables. Pero dijo el Señor, profetízales. Profetízales porque yo quiero que vivan. Son huesos secos, sí, tal vez cayeron de nuevo en esa situación, tal vez se descuidaron siendo mis hijos, estando en mi mano, pero yo lo que quiero es que vuelvan a andar sobre sus pies, que anden de nueva cuenta, como dice el Salmo 24, alzad vosotras, oh puertas eternas, vuestras cabezas. ¿Por qué dice puertas eternas? Porque tú y yo somos eternos.
Dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros los humanos. Por eso el Señor nos compara como una puerta eterna. Y dice, alza tu cabeza. Quiero que andes derechito, no caído, no derribado, no destruido. Y vamos a cerrar con lo que dice Hebreos 12:12, por favor. Mire lo que desea el Señor que suceda en nuestras vidas. Mire cómo dice. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas, ¿qué? Cuando alguien tiene las rodillas paralizadas, ¿puede caminar? ¿Puede estar de pie? Pregunto. Lo mismo le sucedió al paralítico de la puerta la hermosa. Y dice la escritura que llegó Pedro, un hombre sencillo, pero con el poder de Dios. Un hombre sin estudios, pero con la llenura del Espíritu Santo. Y se posó delante de esa persona, porque el deseo de Dios es que esa persona que ya estaba desesperanzada, tal vez resignada a pedir limosna toda su vida, y dijo, así nací y así me voy a morir. Eso pensaba él. Pero el plan de Dios era distinto. Y mandó a uno de sus hijos y dice que fijando sobre él su vista le dijo, no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo, lo que sí tengo, lo que tengo de sobra, eso te doy. Levántate, ponte sobre tus pies, le dice. Y eso es exactamente lo mismo que el Señor quería de su pueblo Israel. Ponte sobre tus pies de nueva cuenta. No te quiero caído, no te quiero de rodillas ante el pecado, te quiero de pie y firme. Tampoco es su anhelo de Dios vernos a usted y a mí siempre de rodillas. No, nos pide solamente un espacio de devocional, pero lo demás del tiempo, andar sobre nuestros pies. El enemigo siempre nos quiere tener de rodillas, humillados, avergonzados, encorvados para no levantar nuestra cabeza, pero el deseo de Dios es que estemos firmes y adelante, porque si no, ¿cómo se nos pudiera calificar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como el ejército de Dios? ¿Un soldado encorvado sirve? ¿Un soldado paralítico sirve? Y es Jehová de los ejércitos, general del ejército viviente, dijo David a los filisteos, ustedes han provocado al Rey del cielo, al supremo gobernante y dirigente de los ejércitos del cielo. Y entonces, hermano, como Él tiene la directriz de todos los ejércitos aquí, de la humanidad, y poderosos más, ninguno puede ser que el del ejército de Dios, pues ningún soldado que no esté en buenas condiciones le puede servir. Entonces el deseo de Dios es que sus soldados estén en buenas condiciones, firmes y de pie, marchando, como dice la Escritura. ¿Quién es esa que se muestra como el alba? Imponente como ejércitos en orden. Mire cómo nos mira Dios, como ejércitos en orden, firmes, marchando, no paralíticos, no callados y cansados, encorvados, sino marchando. Que una enfermedad, adelante, Dios me va a sacar adelante. Que un problema, adelante, Dios me va a sacar. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y que un chisme en el trabajo, que una calumnia en mi familia, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Mire cómo tenía este hombre esta convicción en su corazón. Si yo ya he visto que Dios es mi ayudador, lo único que voy a buscar es estar constante en su casa, constante en su palabra, porque si me expongo a su palabra, voy a estar siendo vivificado, porque se me va a estar profetizando, porque ya le dije, profetizar es cuando alguien habla de parte de otro. Y todo lo que hablamos aquí es de parte de Dios, no es de parte del predicador. Póngase de pie, por favor. Gracias por acompañarnos.
Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.